Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos enfocaremos en aquellas que te robarán el aliento, las que te harán reír a carcajadas, llorar a moco tendido y gritarle a la pantalla. Vamos a hablar de drama, de pasión, de amores imposibles, de traiciones imperdonables y de giros argumentales que te dejarán con la boca abierta. En resumen, vamos a explorar esas series turcas que si aún no has visto, tienes que ver ya. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense un té turco bien cargado, acomódense en su sofá y acompáñenme en este viaje lleno de drama y pasión. La primera serie que quiero recomendarles es, sin duda, un clásico moderno, Amor Prohibido, o en turco, Aşk Memnu. Esta serie es una joya, una obra maestra del drama turco. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Al principio Biter se casa por despecho y por interés, pero pronto se ve envuelta en una relación prohibida y apasionada con Belul, el sobrino encantador y mujeriego de su esposo. Imagínense el drama. Esta serie lo tiene todo. Una trama adictiva, personajes complejos y memorables, un vestuario espectacular y una banda sonora que te tocará el alma. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Beren Saat como Biter, que te hará sentir toda la angustia y la pasión de su personaje. Amor Prohibido es una serie que te atrapará desde el primer momento y te mantendrá al borde del asiento hasta el último episodio. Prepárense para sufrir, porque esta serie no escatima en emociones fuertes. Vamos a adentrarnos un poco más en el universo de Amor Prohibido. Lo que hace que esta serie sea tan cautivadora no es solo la trama central, sino la riqueza de sus personajes secundarios y la forma en que sus historias se entrelazan. Pensemos en Firdevs, la madre de Biter, una mujer astuta y manipuladora que ve en Adnan una oportunidad para asegurar su futuro. Su constante intromisión en la vida de su hija y su propia búsqueda de poder añaden una capa extra de complejidad a la historia. ¿Y qué decir de Peyker, la hermana de Biter, quien inicialmente se sintió atraída por Adnan, creando una rivalidad silenciosa que se cocina a fuego lento a lo largo de la serie? La dinámica entre estas tres mujeres es fascinante y nos muestra las diferentes facetas de la ambición y el deseo. La ambientación de Amor Prohibido también juega un papel crucial en su éxito. La mansión Ziyagil, con su arquitectura elegante y sus vistas impresionantes del Bósforo, se convierte en un personaje más de la historia. Cada rincón de la casa parece guardar secretos y presenciar las tensiones que se desarrollan entre sus habitantes. Los lujosos vestuarios diseñados con un gusto exquisito, reflejan el estatus social de los personajes y contribuyen a crear una atmósfera de opulencia y sofisticación. Y no podemos olvidar la banda sonora, que es simplemente magistral. La música acompaña a la perfección cada momento de la serie, intensificando las emociones y creando una atmósfera de suspense y drama. Las melodías melancólicas y apasionadas te transportan al corazón de la historia y te hacen sentir la angustia y la felicidad de los personajes como si fueran tuyas. En definitiva, Amor Prohibido es una serie que te atrapa por su trama adictiva, sus personajes complejos, su ambientación lujosa y su banda sonora inolvidable. Es una historia de amor, traición y ambición que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La siguiente serie en mi lista es Kara Sevda, que significa amor ciego, o Endless Love. Esta es una historia de amor épica y trágica entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, buscando venganza contra Emir y luchando por recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie intensa y emocionante, llena de intrigas, secretos y giros inesperados. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es palpable y te hará creer en el amor verdadero. Esta serie ganó un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, y con razón. Es una historia de amor que te romperá el corazón,
pero que también te dejará una huella imborrable. Profundicemos ahora en Karasevda. Lo que distingue a esta serie es la forma en que explora las barreras sociales y económicas que pueden separar a dos personas que se aman profundamente. Kemal y Nihan provienen de mundos diferentes, y su relación se enfrenta a la oposición de sus familias y de la sociedad en general. Emir Kozkuolu, el antagonista principal, es un personaje complejo y despiadado que hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluyendo manipular y chantajear a Nihan para obligarla a casarse con él. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, que sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. Los paisajes urbanos, los barrios humildes y las mansiones lujosas reflejan las diferencias sociales que separan a Kemal y Nihan. La evolución de los personajes a lo largo de la serie es otro aspecto destacado. Kemal, al regresar a Estambul como un hombre rico y poderoso, se ve consumido por la venganza y la determinación de recuperar a Nihan. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se da cuenta de que el amor es más importante que el odio y que la venganza no le traerá la felicidad que busca. Nihan, por su parte, lucha por liberarse de las garras de Emir y por mantener viva la esperanza de reunirse con Kemal. Su personaje es valiente y decidido, y su amor por Kemal es inquebrantable. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la justicia y las consecuencias de la ambición desmedida. Es una historia que te romperá el corazón, pero que también te inspirará a creer en el amor verdadero y a luchar por lo que quieres. El premio Emmy Internacional que recibió es un testimonio de su calidad y de su impacto emocional en el público de todo el mundo. Continuando con las historias de amor complicadas, no puedo dejar de mencionar Silla Bellazask, que significa amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo despiadado. Sus caminos se cruzan cuando Asl es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. Para protegerla, Ferhat la obliga a casarse con él. A pesar de sus diferencias y de la oscuridad que rodea a Ferhat, Asl empieza a ver la humanidad que se esconde detrás de su fachada. Poco a poco surge un amor improbable y apasionado entre ellos. Silla Bellazask es una serie con una atmósfera oscura y misteriosa, pero también con momentos de ternura y esperanza. La relación entre Al y Ferhat es compleja y fascinante, y te mantendrá enganchado hasta el final. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más dañadas. Silla Bellazask se destaca por su enfoque en la redención y la transformación personal. Ferhat, un personaje marcado por la violencia y la desconfianza, encuentra en Asl la luz que necesita para cambiar su vida. Asl, a pesar de sus miedos y dudas, se siente atraída por la vulnerabilidad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat. Su relación es un tira y afloja constante, lleno de tensión y pasión. La serie explora temas como la moralidad, el perdón y la capacidad de amar a pesar de las diferencias. Ferhat y Asl representan dos polos opuestos, el blanco y el negro, pero su amor les permite encontrar un punto en común y construir una relación sólida y duradera. La ambientación de Silla Bellazask contribuye a crear una atmósfera de misterio y suspense. Los escenarios urbanos, los callejones oscuros y las casas abandonadas reflejan la oscuridad que rodea a Ferhat y su mundo. Sin embargo, también hay momentos de belleza y esperanza, especialmente cuando Asl y Ferhat comparten momentos íntimos y se conectan a un nivel emocional profundo. Silla Bellazask es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más dañadas. Es una historia que te mantendrá enganchado hasta el final, gracias a sus personajes complejos, su trama intrigante y su atmósfera cautivadora. Ahora, si buscan una serie con un toque más histórico y épico, les recomiendo MyZYL, que se traduce como El Siglo Magnífico. Esta serie está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. MyZYL es una serie espectacular, con una producción impecable, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas por el poder. Es una ventana fascinante a la historia del Imperio Otomano y a la vida de personajes históricos fascinantes. Si te gusta la historia y el drama, esta serie te encantará. Prepárense para sumergirse en un mundo de lujo, intrigas y pasiones desenfrenadas. MyZYL es mucho más que una simple serie histórica.
Es una recreación vívida y detallada de la vida en el harén otomano y de las intrigas que se desarrollaban en la corte del sultán Suleimán. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la religión. Hürrem Sultán es uno de los personajes más fascinantes de la historia otomana. Una esclava que logró ascender al poder y convertirse en la esposa y consejera más influyente de Suleimán. Su historia es un ejemplo de determinación, inteligencia y astucia. Hürrem tuvo que enfrentarse a muchos enemigos en la corte, incluyendo a otras concubinas, visires y miembros de la familia real. Sin embargo, logró superarlos a todos y dejar una huella imborrable en la historia otomana. La producción de Muhteşem Yzyl es impresionante. Los vestuarios, los decorados y la música son de una calidad excepcional. La serie te transporta a un mundo de lujo y opulencia, donde el poder y la belleza se entrelazan. Muhteşem Yzyl es una serie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo. Te aprenderás sobre la historia del Imperio Otomano y te sumergirás en un mundo de intrigas y pasiones desenfrenadas. Si te gusta la historia y el drama, esta serie es una excelente opción. Para aquellos que disfrutan de las historias de familias poderosas y ambiciosas, les recomiendo Kukur, que significa el pozo. Esta serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando un grupo rival intenta tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y su hogar. Kukur es una serie llena de acción, drama y suspenso con personajes complejos y moralmente ambiguos. Es una serie que te hará cuestionar tus propios valores y que te mantendrá al borde del asiento con cada episodio. Si te gustan las series de mafias y de familias poderosas, Kukur es una excelente opción. Kukur es una serie que se adentra en el mundo de la mafia y la vida en los barrios marginales de Estambul. La familia Koval, liderada por Idris Koval, controla el tráfico de drogas y otros negocios ilegales en Kukur. Sin embargo, también se considera protectora del barrio y de sus habitantes. Yamak Koval, el hijo menor de Idris, es un joven rebelde que ha huido de su familia y de su destino. Sin embargo, cuando un grupo rival amenaza con destruir Kukur, Yamak se ve obligado a regresar y a asumir su papel como líder de la familia. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la violencia y la redención. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la trama está llena de giros inesperados. Kukur te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. Si buscas una serie llena de acción, drama y suspenso, Kukur es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad y la traición se entrelazan. Cambiando un poco de género, si buscan una serie más ligera y romántica, pero sin perder la intensidad dramática, les recomiendo Erkencikus, que significa pájaro madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de Khan, el fotógrafo aventurero y dueño de la agencia. Erkencikus es una serie divertida y encantadora, con personajes adorables y una química innegable entre los protagonistas. Es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Si buscas una serie para relajarte y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida, Erkencikus es perfecta para ti. Erkencikus es una comedia romántica que te transportará a un mundo de sueños y aventuras. Sanem es una joven creativa e independiente que sueña con convertirse en escritora. Khan es un fotógrafo apasionado que ha viajado por todo el mundo. Cuando sus caminos se cruzan en la agencia de publicidad donde trabajan, surge una conexión instantánea. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de los sueños. Los personajes son adorables y la química entre Sanem y Khan es innegable. Erkencikus te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Si buscas una serie para relajarte y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida, Erkencikus es perfecta para ti. Te enamorarás de Sanem y Khan y te emocionarás con sus aventuras. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Yerde, que significa por dentro. Esta es una serie de acción y drama que sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que crecieron en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en un ladrón y trabaja para la mafia. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en una batalla épica entre el bien y el mal.
Yerde es una serie llena de giros inesperados, acción trepidante y emociones intensas. Es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer momento y que te hará cuestionar la lealtad y el destino. Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el final. La trama es compleja y llena de giros inesperados. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y el destino. Sarp y Umut fueron separados cuando eran niños después de que su padre fuera encarcelado injustamente. Sarp creció en un orfanato y se convirtió en policía. Umut fue adoptado por una familia de la mafia y se convirtió en ladrón. Años después, Sarp se infiltra en la mafia para derrocar a Celal Duman, el jefe de la mafia que fue responsable de la muerte de su padre. Umut, que ahora se llama Mert, trabaja para Celal Duman sin saber que Sarp es su hermano. Sarp y Umut se enfrentan en una batalla épica entre el bien y el mal. Ambos están dispuestos a sacrificar todo por proteger a sus familias y por hacer justicia. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad, la traición y el destino. Finalmente quiero recomendarles Senanlat Karadeniz, que significa Explícale al Mar Negro. Esta serie cuenta la historia de Nefes, una joven que fue vendida como esposa a un hombre abusivo y violento. Después de años de sufrimiento, Nefes escapa con su hijo y se refugia en un barco con Tahir, un hombre justo y valiente que decide protegerla. Senanlat Karadeniz es una serie poderosa y conmovedora que aborda temas importantes como la violencia doméstica, la trata de personas y el empoderamiento femenino. Es una serie que te hará llorar, pero también te dará esperanza y te inspirará a luchar por tus derechos. Es una serie que te tocará el corazón y que te dejará pensando mucho después de que la hayas terminado de ver. Senanlat Karadeniz es una serie que aborda un tema muy delicado, la violencia doméstica. Nefes es una joven que ha sido víctima de abuso durante años. Su esposo, Vedat, la mantiene encerrada y la maltrata física y psicológicamente. Después de años de sufrimiento, Nefes decide escapar con su hijo y buscar una vida mejor. En su huida, conoce a Tahir, un hombre justo y valiente que decide protegerla y ayudarla a reconstruir su vida. Senanlat Karadeniz es una serie que te hará llorar, pero también te dará esperanza y te inspirará a luchar por tus derechos. La serie aborda temas importantes como la violencia doméstica, la trata de personas y el empoderamiento femenino. Es una serie que te tocará el corazón y que te dejará pensando mucho después de que la hayas terminado de ver. Y con esta última recomendación, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas llenas de drama y pasión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en español, ya sea subtituladas o dobladas, así que no tienen excusa para no verlas. En resumen, hoy hemos explorado un universo de emociones a través de algunas de las series turcas más impactantes. Desde amores prohibidos y dramas familiares hasta historias de redención y empoderamiento, hemos visto cómo estas producciones nos transportan a mundos llenos de intriga, pasión y personajes inolvidables. Les he compartido mis favoritas desde Amor Prohibido hasta Senanlat Karadeniz, cada una con su propio encanto y capacidad para cautivarnos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna serie que me recomienden? ¿Cuál de las que mencioné les llama más la atención? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.